Cuando estudiamos esto, y llamo vuestra atención a un pasaje bíblico de la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 26. Dice así la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero hacer aquí un brevísimo paréntesis. El texto bíblico puede entenderse mejor si se traduce de esta manera. El texto está perfectamente bien traducido. Cuando alguien dice esto está mal traducido, con mucho respeto y consideración para el que lo dice, yo discrepo abiertamente, porque los traductores de la Biblia no han sido ignorantes en cuanto al texto griego, pero el griego tiene una peculiaridad, que es la enorme cantidad de ideas que pueden fluir de una misma palabra. De manera que este texto ha sido traducida también mi profesor, el doctor La Cueva, decía, esto es mejor traducirlo en gerundio. A él le encantaban los gerundios. Así verás que muchos de los pasados perfectos en el interlineal se traducen en gerundio por La Cueva. Pero bueno, dice aquí el texto, digo pues, andad en el Espíritu, si andáis en el Espíritu, o andando en el Espíritu, no satisfaréis las obras de la carne. No son dos cosas, no es una andar en el Espíritu, otra no satisfacer las obras de la carne. Es que en la medida en que tú andas en el Espíritu, en esa misma medida dejas de satisfacer las obras de la carne. Dice el apóstol a continuación, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, oíd por favor, no heredarán, no tienen herencia en el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando tú abres la Biblia y comienzas a estudiar lo que se llama la antropología bíblica, la doctrina del hombre, descubres que inmediatamente después de la creación Dios da testimonio de la criatura y dice, es bueno en gran manera. Dios da testimonio de la necesidad de compañerismo, de compañía para ese hombre. Y dice el Dios del cielo, no es bueno que esté solo. Él es bueno en gran manera, pero no es bueno que esté solo. Le hace ayuda idónea. Y así discurre un tiempo de convivencia matrimonial y de comunión con Dios. Y de pronto en el capítulo 3 del libro de Génesis se produce el tremendo, yo diría, desastre en la humanidad, en el cual el hombre, abandonando el camino de Dios, tratando de ser libre, adopta la oferta, acepta la propuesta diabólica y cae en el pecado. Inmediatamente de esto, Dios da otro testimonio acerca del hombre. El corazón del hombre es continuamente el mal. No dice, como a veces solemos decir al leerlo así rápidamente, el corazón del hombre es continuamente orientado al. No. El mal forma parte de la estructura absoluta del corazón del hombre. Luego, el mal controla el corazón del hombre, el mal relativiza la convivencia del hombre, el mal hace que el hombre vaya por un determinado camino por una razón, porque el mal fue introducido en la caída, en la genética espiritual del hombre. En la historia de la humanidad aparece un hombre, Jesucristo nuestro Señor. Este Jesús de Nazaret es hombre, indudablemente sin dejar de ser Dios,
pero viene al campo de los hombres para mostrar al hombre el camino que el hombre puede llevar. Dios no llama, no reclama, no requiere la atención del hombre a la deidad de Cristo, sino a su humanidad. De ahí que cuando el escritor de la carta a los hebreos habla del ejemplo, dice, puestos los ojos en Jesús. Jesús es el nombre del hombre. No quiero decir con esto, y quiero que quede claro esto, por favor, no quiero decir que Jesús es un hombre en el que Dios no está. No, no. Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es adorable, Jesús es santísimo, Jesús es el eterno, envuelto en humanidad y manifestado en el mundo de los hombres. Pero yo tengo que mirar a lo que es posible para mí, es decir, la acción de un hombre que, siendo absolutamente perfecto, marca mi andadura y marca mi camino. ¿Cuál es el resumen de la vida de Jesús en este sentido? Pedro dice en Hechos 10:38, anduvo haciendo bienes. Ahí tienes. El hombre sin pecado camina continua, permanente, siempre haciendo bienes. Jesús no es que hizo bienes alguna vez, es que Jesús obraba el bien. Ese Jesús actúa en aquellas obras que Dios preparó de antemano, no para que las hagamos, sino para que andemos en ellas, es decir, para que sea nuestro estilo de vida. Por otro lado, el pensamiento de Dios no es abandonar al hombre en la miseria. El pensamiento del Padre del cielo no es que sus hijos caminen más o menos bien. El pensamiento de Dios es que nosotros, los creyentes, seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. No hay alternativas. Cuando nosotros entremos en el cielo, en la presencia de Dios, llevaremos sí o sí la imagen de su Hijo Jesucristo. Creo que en alguna ocasión he ilustrado esto, yo no sé si lo oísteis o no, pero me parece que es una ilustración buena que nos va a introducir en el tema. Cuando tú visitas un país extranjero, tú llevas tu pasaporte en el bolsillo. Llegas al lugar donde está la policía de fronteras y entregas el pasaporte. Y si tú observas un poco a toda la gente y te das cuenta de que tú también lo haces, inmediatamente que entregas el pasaporte, te pones a observar con toda atención qué hace el policía. El policía abre el pasaporte. ¿Por dónde? Por la fotografía. Mira la fotografía del pasaporte y te mira a ti. Cuando esto lo hace el policía y el pasaporte ya es un poco viejo, tú dices, ¡ay, qué problema! Cuando hice esta fotografía era delgadito, ahora estoy grueso, tenía bigote, ahora no tengo bigote, y el buen policía, haciendo todo un esfuerzo de generosidad, te mira y dice, puede ser que sea. Te pone el sello y dice, pase. Y tú pasas. Imagínate, por favor, estoy hablando en parábolas, en alegoría. No estoy hablando de verdades bíblicas. Ahora, imagínate que llegas al cielo. Tú vas en el camino del cielo, como decía aquel viejísimo coro, cantando en el camino al cielo de gozo lleno el corazón. Y llegas a la puerta del cielo, vas no cantando, ya vas silbando, porque tú llevas en tu bolsillo de tu ropa espiritual un pasaporte celestial. Vuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. De modo que tú dices, aquí esta es mi casa, no hay problema, entregas el pasaporte al policía del cielo. Yo no sé si hay policías en el cielo. Ese policía puede ser lo que tú quieras, un querubín, pues un querubín, da lo mismo. Le entregas y él abre el pasaporte y tú te quedas blanco. Porque allí no está tu imagen. Está la imagen de Jesús. Y dices, ¿qué va a pasar aquí? Y el policía, sonriendo, yo no sé si los ángeles sonríen, cierra el pasaporte y te dice, pase. Y tú dices, ¿qué ocurrió? Y buscas urgentemente un espejo en el cielo. Tampoco sé si hay espejos. Por fin encuentras uno y llegas allí y te llevas una tremenda sorpresa. Porque tu imagen que traías no está. Ahora está la imagen de Jesús. Esta realización espiritual está encomendada a Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la misión de reproducir a Cristo en la vida cristiana. Porque el cristianismo, vuelvo a decir la misma frase que dije ayer, quiero insistir en ella todos estos días. Ser cristiano no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo.
Cuando el apóstol Pablo habla de lo que él siente en relación con Cristo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué ocurre, Pablo? Ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. De otra manera, cuando por conversión, por retorno a Dios, por aceptación por fe de la salvación, yo rindo mi vida a Cristo, se produce algo sorprendentemente importante. Dios retira mi yo y en su lugar pone el gran tú suyo, que es Jesús. Y comienza la dinámica de experiencia de vida y el creyente comienza a vivir a Jesús. Esto tiene una tremenda, impresionante importancia, porque cuando yo leo Hechos capítulo 1, versículos 4 y versículo 8, el Señor está hablando de la misión que encomienda a los suyos. Anteriormente el Evangelio de Mateo y también la terminación larga del Evangelio según Marcos, el Evangelio de Mateo dice que el Señor ordenó a los apóstoles que fueran a las naciones e hiciesen discípulos. Eso dice Mateo. Marcos dice, y predicad el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y de pronto Jesús le dice, un momento, quedad en Jerusalén. No os mováis de Jerusalén hasta que hayáis sido investidos de poder de lo alto. Y entonces, solo entonces, nada más que entonces, vosotros me seréis testigos. Observad, por favor. Cristo no está diciendo que el testimonio que le encomienda a los apóstoles y luego a la iglesia y a nosotros hoy no sea el de predicar el Evangelio. Sin duda es también, lo comprende. Pero esencialmente Jesús vincula al creyente con un ministerio que él trajo a la tierra. Jesucristo viene al mundo de los hombres para ser testigo de Dios, para manifestar a Dios, para hacer visible al Dios invisible, hasta tal punto que en Apocalipsis uno de los calificativos que se da a Jesús es este, el testigo fiel y verdadero. Ahora Cristo traslada la responsabilidad testimonial, el testimonio visible de Dios en la esfera de los hombres a los cristianos. No para que hablen solo de Dios, no para que canten himnos o canciones como las que estábamos cantando que glorifican al Señor. Sin duda esto forma parte esencial de la vida cristiana. No hay culto que no sea un culto de alabanza. Me sorprende mucho cuando a veces se dice que el culto de oración es un culto de oración y el único culto de adoración y de alabanza es el culto de partimiento de pan. Si este culto no es de adoración y de alabanza, no es culto. ¿Está claro? Nosotros solemos hacer distinciones más grandes y más pequeñas conforme a nuestro entendimiento. Pero Dios ha dejado a los creyentes para que adoren a Dios ¿cuándo? ¿En el culto? No, siempre. Y para que lo hagan ¿cómo? En espíritu y en verdad. Luego, cuando el cristiano se encuentra con la necesidad de reflejar a Cristo, necesita la asistencia del Espíritu Santo. Esto se repite a lo largo de Hechos de los Apóstoles. La plenitud del Espíritu, que será, Dios mediante, un tema de los próximos, la plenitud del Espíritu se repite una y otra vez en Hechos de los Apóstoles. Lamentablemente nosotros, con nuestra vieja naturaleza, nuestros problemas personales, no siempre estamos en la plenitud del Espíritu. Y es necesario recuperar la plenitud, que no es en absoluto el bautismo del Espíritu. Lo tenéis claro, ¿verdad? Yo sé que lo tenéis. El bautismo del Espíritu o con el Espíritu se produjo una sola vez en la historia de la Iglesia en Pentecostés. Dios sumerge a la Iglesia bajo el Espíritu especialmente para dos cosas. Una para manifestar la presencia de Dios en el santuario terrenal y otra para impulsar a los creyentes en adoración, alabanza y testimonio. Cuando Dios mandó a Moisés construir el tabernáculo, luego de construido, la presencia de Dios se hizo visible en aquella tienda, más grande que la de los israelitas, pero una tienda. Y Dios llenó con su presencia el lugar. Cuando Salomón construye el templo y lo dedica, Dios llena el templo con su presencia. Y cuando la Iglesia, que sustituye al templo de Dios en la antigua dispensación, se inaugura, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo viene y llena en plenitud del templo, diciendo a las gentes, esta es la casa de Dios, el santuario de Dios en espíritu.
Ahora, el proyecto divino para el creyente, Romanos capítulo 8, versículo 9, vamos a anotar algunos textos. Epístola de Pablo a los Romanos capítulo 8 y versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Notad bien lo que Pablo dice ahí. ¿Por qué? A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el proceso de salvación ejecutada en favor de los creyentes, Dios hace algunas operaciones divinas. Dice el apóstol Pablo que a estos que conoció los predestinó. El verbo predestinar en el Nuevo Testamento no aparece nunca en relación con perdidos, siempre en relación con salvos. De manera que lo que está diciendo aquí es que Dios a los salvos les ha marcado un destino inapelable. ¿Cuál? Que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y además este que es el destino de los salvos es esencialmente el proceso de santificación en el Nuevo Testamento. La imagen de Dios deteriorada por el pecado es restaurada por comunión con Cristo. Y Cristo, que es Dios perfecto e infinito y hombre también perfecto, hace posible que la vida del hombre caído en delitos y pecados, corrompido a causa de su maldad, sea restaurada a una experiencia de moralidad de tal dimensión que sólo es posible que sea ejecutada en el poder y en el plano del Espíritu Santo de Dios. Esta disposición de Dios concluirá un día con la glorificación de los creyentes. A lo largo de la experiencia de salvación, Dios ha actuado. Recordáis que cuando Dios salva, en el tiempo pasado, en el inicio de la fe, Dios justifica. En la justificación, Dios separa al pecador de la responsabilidad penal del pecado, para que el hombre, en la posición en Cristo, pueda decir, como Pablo dice en Romanos 8.1, ya no hay condenación sola, ninguna condenación. De manera que no hay ya responsabilidad penal en cuanto al pecado, pasado, presente y futuro, porque el pecado de cada creyente fue trasladado, la masa de pecado, a la responsabilidad penal de Cristo en la cruz, y la justicia de Dios en Cristo fue transferida al creyente. A lo largo de la experiencia inmediatamente continuativa de la salvación, de la justificación, la experiencia de vida cristiana es la santificación. La santificación no es otra cosa que la acción del Espíritu Santo que permite separar al pecador del poder del pecado. El apóstol Pablo está escribiendo esta verdad en la carta a los Romanos y está diciendo, por ejemplo, antes erais esclavos del pecado y presentabais vuestros miembros al servicio ¿de qué? De la iniquidad. Ahora Dios os ha separado de esa condición, os ha libertado del pecado para que seáis siervos de la justicia. El cambio es tan absoluto, tan completo, que solo es posible con la asistencia del Espíritu Santo. La vida de santificación, escucha bien esto, mi querido hermano, no son cosas que yo haga. Es la acción del Espíritu Santo que hace maravillas en mi vida personal. La santificación es la expresión visible de las 9 perfecciones que componen el fruto del Espíritu Santo. Porque así era Jesús. Ahora Pablo está hablando aquí en esta enseñanza de un contraste. Los hombres no regenerados, no salvos, están en relación de dependencia de la carne. Los salvos están en relación de dependencia del Espíritu. Mirad que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas que leíamos antes habla de las obras de la carne. Y observad que las obras de la carne deterioran absoluta, plena, totalmente la vida del individuo. Abrimos Gálatas capítulo 5. Y observad en la lectura del texto algo muy simple. En primer lugar, las obras de la carne deterioran el área de la moral de relación. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En segundo lugar, afectan el área religiosa, idolatría, hechicerías.
Luego el área social, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y finalmente, la intimidad no visible del hombre, homicidios, borracheras, orgías y cosas parecidas a esto. Observad que a veces cuando nosotros hablamos de las obras de la carne, solemos abrir un paréntesis muy curioso en todo esto. Nosotros solemos decir que no somos carnales porque no practicamos el adulterio, ni la fornicación, ni la inmundicia, ni la lascivia. Te recomiendo, por favor, que leas la enseñanza de Jesús sobre estos mandamientos en el Sermón de la Montaña. Y observarás que el Señor dice, no es suficiente, o mejor dicho, no es necesario para cometer el pecado la práctica física de cada uno de ellos. Simplemente el deseo ya es pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, del deseo del corazón, habla la boca. Si tú no puedes llevar a cabo ese deseo íntimo, contrario a la voluntad de Dios, es porque tienes obstáculos que no te lo permiten hacer. Pero tu deseo produciría la realización de estos pecados. Además, dice el Señor, idolatrías y hechicerías. Y claro, nosotros decimos, pobrecitos, los hindúes y no sé cuántos y los del centro del África, adorando a dioses. Espera un instante, todo aquello en tu vida que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Y añade algo que solemos saltar por alto o pasar por alto. Enemies, pleitos, celos, enfado violento, discusiones de mucho nivel, disensiones, divisiones. Esa palabra herejía significa literalmente división. Las obras de la carne no están lejos de nosotros, ¿verdad? Claro que no. Porque el Salmo dice que Dios sabe que somos carne, pero no hay justificación. Porque automáticamente Dios nos coloca en una dependencia superior de potencia con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla también del hombre interior y del hombre exterior, aunque muchas veces esta expresión de Pablo significa la parte espiritual del hombre y la parte material. No cabe duda que también la renovación espiritual tiene que ver con el Espíritu Santo. Ahora, el hombre anterior, el hombre no regenerado, el texto bíblico dice que su corazón es continuamente el mal. ¿Cuál es la orientación del hombre regenerado por Dios? Dice aquí el apóstol Pablo que se renueva en la fortaleza del Espíritu para no servir a la carne, sino servir a Dios en el Espíritu. De otra manera, Pablo habla de que la vieja naturaleza se manifiesta por otra ley, que se revela interiormente y hace la guerra contra los propósitos de Dios, mientras que aquel que está sometido al poder del Espíritu Santo vive en dependencia de Dios, cumpliendo su voluntad y glorificándole con su vida. Hermanos míos, seamos claros, por favor. Yo no tengo ganas de llenaros de datos la cabeza sobre santificación, estudiar la doctrina de la santificación. Quiero decirte con la autoridad de la palabra de Dios que en el momento en que tú no vives en dependencia del Espíritu Santo, vives en dependencia de la carne, no hay término medio. Y que solamente cuando la carne es anulada en potencialidad por el Espíritu, tú triunfas. Y cuando no, caes en la dinámica de vida propia de todo esto que hemos leído y expresado aquí por el apóstol Pablo. ¿Quién me da la victoria? Mirad el capítulo 7 de Romanos, léelo en casa esta noche. Observaréis que ahí hay un hombre que está tratando de agradar a Dios. No digo que no sea la experiencia personal de Pablo, yo creo que sí. Ahora el apóstol Pablo, como buen fariseo, se da cuenta que ya tiene en su camino a Cristo, que ya vive a Cristo, que ya es conducido para la gloria de Dios, abandona una serie de cosas y de pronto él dice, yo quiero ser santo. ¿Es buena cosa o no? Claro que sí, naturalmente. Y él comienza a hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Y llega y se da cuenta y repasa lo que hizo cada día y exclama, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora en la angustia del que quiere santificarse por obras y no en dependencia del Espíritu, el apóstol Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo.
Cuando el apóstol Juan desarrolla esta verdad, dice que Dios, y Pablo también, ya nos hablamos de Pablo, dice que Dios nos lleva en triunfo siempre. ¿En quién? En Cristo. Luego, cualquier acción de vida que no dependa de Cristo no es una vida en el Espíritu. Por la obra del Espíritu, la voluntad de Dios puede manifestarse en la experiencia del creyente. Pasemos a considerar el aspecto de esa manifestación, que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Leo de nuevo el versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y observad lo que dice el apóstol: contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley está puesta para denunciar y revelar el pecado. Esto corresponde a la voluntad de Dios, está en la esfera de la santificación y no en la esfera de la concupiscencia y del pecado. La primera manifestación de la vida de santidad en el Espíritu es la manifestación de amor. El amor que aquí expresa el apóstol Pablo, como en la mayoría de los textos de sus escritos, es el amor ágape, es decir, el amor que procede de Dios. El amor que procede de Dios es un amor desinteresado, tan imposible de alcanzar por el hombre, que Pablo dice en Romanos 5:5 que este amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios está presente permanentemente en la vida del creyente por una razón: por el Espíritu residente en el cristiano. No hay duda que en el templo de Dios no está solo la tercera persona de la deidad. Jesús dijo: aquel que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Pero ese templo está habitado permanentemente por una persona divina. Esa persona divina es Dios, el Espíritu Santo. Desde esa relación presencial, el Espíritu Santo está derramando desde adentro el amor en el corazón cristiano. ¿Recuerdas que Jesús dice que cuando el hombre recibe este don de Dios es como una fuente, fuera o dentro? Dentro, que salta ¿para qué? Para vida eterna. Ahora, el amor, queridos hermanos, oídlo bien por favor, el amor es el cumplimiento de la ley. La ley moral de Dios se resume en dos grandes mandamientos. El primero afecta a la primera tabla: mandamientos en relación con Dios. ¿Cuál es el resumen? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento resume la segunda tabla, relación con el prójimo, y al prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando tú vives el amor de Dios, has cumplido, saturado, realizado, alcanzado la dimensión de la demanda. El amor de Dios no es el amor de toma y dame. El amor de Dios no es el amor de relación fraterna. El amor de Dios es el amor que impulsa a amar sin esperar recibir. Aquí tenemos el gran secreto de la vida cristiana y el mandamiento de Cristo, oídlo, yo sé que lo sabéis. Estoy delante de congregaciones que conocen mucho la Biblia. El mandamiento de Cristo, distintivo, visible, de que somos cristianos y discípulos suyos, no es la perseverancia en la fe, sino la expresión del amor. Y Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieseis amor los unos con los otros. Ahora, este amor que se introduce por el Espíritu al creyente tiene los objetivos del amor divino. El creyente que está viviendo en el poder del Espíritu ama al mundo. ¿Por qué? Porque Cristo dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Palabra mundo, ahí no estoy hablando de las cosas mundanas, estoy hablando de los que viven en el mundo y se pierden. El creyente que vive en el amor siente en su corazón el amor que Cristo sentía por las multitudes que se pierden. Vosotros sabéis muy bien que cuando el evangelista narra el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces en las 5.000 personas, produce el evangelio un contraste asombroso. A mí me encantan esos contrastes del evangelio.
Ahí tienes a los discípulos acercándose al Señor, despacito, mientras Cristo habla y las multitudes escuchan, ellos vienen y le dicen, Maestro, despídelos. Pero claro, sí, despídelos. ¿Y por qué voy a despedirlo? Porque el lugar es desierto y tienen hambre. Y Cristo dice que Él vio las multitudes y sintió compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Si tu corazón no late de angustia por los que se pierden, debes preguntarte si tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Además, el amor divino ama la Iglesia de Jesucristo. Es algo tan entrañable eso que no hay otra manera de entender esta verdad que acudiendo a la realidad de Cristo en relación con la Iglesia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da ¿por qué? Por sus ovejas. Cristo ama a la Iglesia. Muchas veces nosotros consideramos la Iglesia como nuestro feudo personal. En muchas ocasiones nosotros consideramos la Iglesia como el lugar que nos permite ocupar un puesto de poder y de gloria entre los hombres. Eso no es amar la Iglesia, eso odiar la Iglesia. La Iglesia de Cristo necesita el amor incondicional nuestro para darle cuánto tenemos sin esperar recibir nada a cambio. La Iglesia está para ser amada. Los hermanos de la congregación tan dispares, tan heterogéneos, tan raros para mí y yo tan raro para ellos, son una comunidad de creyentes que se aman entrañablemente. Uno de los impactos, no de la Biblia, sino de la historia de la Iglesia, es lo que los hombres de los tiempos de las persecuciones decían de los cristianos que morían en el circo. Grupos de creyentes que salían a la arena para ser devorados por las fieras y se abrazaban en un abrazo fraternal y la gente decía, mirad cómo se aman. Frente a esta situación, mis amados hermanos, la carne ha entrado en la vida de la Iglesia y en la vida de los creyentes. Y el amor se ha extinguido. Y la relación fraterna ha terminado. Y los poderes están en lucha. Y la posición se desea. Y cuando esto nos alcanza, luchamos contra nuestros hermanos, si es necesario, olvidándonos que Cristo amó a la Iglesia. Siento tremenda angustia cada vez que tengo que tomar un tema de estos, por la enorme falsedad moral de muchos creyentes. Cuando tú te levantes la próxima vez a cantar, te amo Señor con el corazón, y no eres capaz de amar así a tu hermano, no cantes eso, porque no estás viviendo el mandamiento de Jesús. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos o no. ¿Y qué dijo? En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para los otros. Bueno, yo me pregunto, Señor, ¿cuáles son las características de ese amor? Llamo la atención vuestra, léelo también en casa con calma. Como veis, los temas son enormemente extensos. Llamo vuestra atención al amor expresado con la autoridad apostólica por Pablo. Carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. Yo sé que muchas veces la carta a los Corintios la conocemos bien, especialmente el capítulo 3, capítulo 5, parcialmente el capítulo 11 mucho, el capítulo 14 más, pero el 13 normalmente lo pasamos por alto. Ahí el apóstol Pablo dice que el amor es sufrido, significa paciente, de ánimo ancho, capaz de soportar las injurias y los males que recibe, incapaz de albergar resentimiento contra nadie. Es el que en ánimo grande sabe levantarse por encima de los brotes de ira y de desesperación, confiando que Dios es suficiente para defenderlo en medio de sus pruebas y poner en claro delante de los hombres su justicia. Hermanos, este es el amor. La primera característica, el amor es sufrido. Pablo dice el amor es benigno, literalmente lleno de gentileza y de amabilidad. Es el amor, permitidme que lo ilustre de esta manera, que dice, pase usted delante. Bueno, esto es una cortesía humana, ¿verdad? Pero que expresa amor cediendo, el amor servicial, el amor bondadoso, que hace afable y apacible el carácter cristiano.
podría decirse que es la condición del que es propenso a hacer favores. Me asombra la enorme distancia del amor del creyente frente a este amor. Nadie en nuestros días está muy dispuesto a hacer favores a nadie, sino mucho mejor recibir los favores. Dime una cosa, ¿no es verdad que muchos creyentes dicen de su iglesia, en esta iglesia no hay amor? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el problema? Bueno, que no lo aman bastante. Entonces se enfurece y dice, aquí no hay amor. ¿Tú quieres que esa iglesia donde tú estás, que no te ama, que tiene poco amor según tu criterio, aumente el amor? Ama tú más. Porque el amor son vasos comunicantes en la iglesia. De manera que si tú quieres levantar la posición de la iglesia, comienza a dar en lugar de recibir. Comienza a entregarte en lugar de pedir. No exijas, porque Cristo, el que expresa amor verdadero, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Pablo habla de este amor, lo expresa de esta manera: siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú sabes lo que dice el texto griego? Dice, mientras nosotros estábamos pecando, Cristo estaba muriendo por nosotros. Eso sí que es dimensión. Dios no esperó nada. Dios vino, se entregó por medio de su Hijo. Y ese amor tampoco tiene envidia. ¿Qué problema? La palabra aquí tiene que ver con el carácter del que no siente celos por el progreso de otro. No importa cuál sea el progreso. Tu hermano ha alcanzado un puesto de responsabilidad alta en la sociedad y tú te sientas en el banco y dices, ¿qué derecho tiene a llegar ahí? Un hermano tuyo, compañero de escuela dominical, de iglesia, Dios le da el don de maestro, a ti no. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es Dios. Y porque el Espíritu Santo da los dones al que quiere. Y tú lo ves subir al púlpito y le dices después, gracias por el mensaje, y dentro estás diciendo, ¿cuándo me tocará predicar? La envidia es el elemento primario de destrucción de las congregaciones. La arrogancia no tiene nada que ver con el espíritu, sino con la carne. Y dice el apóstol Pablo que el amor no es jactancioso. La jactancia incluye todas las formas de deseo y deseo de ser reconocido y alabado. El jactancioso es aquel que pasa como el fariseo con la cabeza levantada por medio de la congregación y dice a Dios, mírame, mírame, yo soy mejor que cualquiera y mucho mejor que este. Si ese es el espíritu que maneja tu vida, no conoces, no sabes, no vives, no practicas el amor de Dios. Si en tu vida esta noche, y yo quisiera, hermanos queridos, ser muy franco con vosotros, yo no sé si el Señor me va a permitir volver otra vez a encontrarme con vosotros. Quisiera que en este ministerio, si es definitivo y final, yo enfatice esta necesidad. Los jactanciosos sobran en la iglesia. El amor no se envanece. Esto ya pasa de la jactancia a la arrogancia. ¿Tú sabes lo que es un arrogante? El que siempre sabe de todo y no sabe de nada. El que dice, yo sé, y resulta que no sabe. Lo he dicho muchas veces, es el gran pavo real de las iglesias. Esa persona que quiere darse importancia a sí mismo hablando de lo que no entiende, simplemente para dejar fascinada a una pobre congregación que no recibe alimento por su ministerio. Mis amados hermanos, el amor no se envanece. El amor no hace nada. Ahora, parándose. Esa palabra ahí, en el texto griego, tiene que ver con comportamiento indecoroso. Es la misma raíz que Pablo dice a Timoteo cuando habla del trato que tiene que dar el pastor, el ministro, a las mujeres en la iglesia. No hagas nada indecoroso.
Y cuando alguna persona que dice que es creyente y que ama a Dios viene a una situación de este nivel, no importa cuál grado alcance, debe entender con toda claridad que no ama a Dios porque no ama a su hermano. La vida íntegra de un hombre, de una mujer de Dios, no es lo que predica, es lo que vive. La vida íntegra de una persona no es hablar de moralidad, es vivir en la moral. Y Pablo dice aquí, no hace nada indebido. Añade, no busca lo suyo. Este mandamiento tiene que ver con buscar el propio interés. Oídlo de otra forma, en las condiciones que Pablo establece para los diáconos en la iglesia. No deseoso o no dado a ganancias, de manera que el que quiere alcanzar algo está dentro de esto, no busca lo suyo. Eso ocurre en el matrimonio, en la intimidad del matrimonio cristiano. El apóstol Pablo dice al marido, el cuerpo tuyo no es tuyo, es de tu mujer, y a la esposa dice lo mismo. El apóstol Pablo dice, ninguno busque, ¿qué cosa? Su propio bien, sino el de los demás. Y el apóstol sigue adelante, no se irrita, no se hace irascible, no llega al paroxismo. La raíz de la palabra es la que Lucas utiliza para hablar de tirantez. No genera tensión en la iglesia. Yo conozco personas archi espirituales, entre comillas, que por su comportamiento generan tensión en la congregación. Son aquellos que dicen, bueno, yo me retiro, pero nunca se retiran. Son aquellos que dicen, bueno, a mí no me interesa eso, pero sí que me interesa. Y cuando esto se produce, esa es la persona que en Corinto había buscado partido en la iglesia. Hay quienes los partidos de la iglesia en Corinto, unos de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolo, otros de Cristo. Ninguno de ellos, y mucho menos el Señor, era líder de un partido. Dios nos libre pensar que los apóstoles quisieran formar parte de un bando en la iglesia. No es así. Pero los hombres que sí quieren hacerlo, habían congregado gente a su lado. Oh, mis amados hermanos, el apóstol Pablo dice algo todavía más enfático. Además de esto, no guarda rencor. Si hay una terrible maldad en la iglesia, es guardar rencor. Es esa persona que después de mucho tiempo, cuando tú lo llamas y le dices, ¿qué es lo que te pasa? Te dice, es que hace 35 años, fulano de tal me dijo, ¿y tienes guardado eso? ¿Es posible? Es que, deja de 35, ven más para ti. Es que hace 2 domingos, ¿y tienes guardado eso? ¿Qué está haciendo Cristo contigo cada día? Por favor, ¿qué hace? ¿Acaso no está perdonando tus pecados? ¿Los recuerda o los olvida? El apóstol, el profeta dice que olvidó nuestros pecados y los echó ¿a dónde? Al fondo del mar. No quiere decir que Dios no sepa de nuestros pecados, simplemente no los trae a juicio. Hay cientos de creyentes que juzgan a sus hermanos, se ponen en el tribunal sustituyendo al único juez que es Cristo, dictan sentencia y escarnecen a todo aquel que no concuerda con sus caprichos y sus voluntades. Todo lo sufre, lo excusa. No importa lo que me hagan. Yo vivo para Dios. Soy siervo de Dios. Criatura comprada. Nadie hace nada contra mí, lo harán contra el Señor. No ocurrió eso en tiempos de Moisés. ¿Recuerdas a Moisés? Ahí viene el pueblo levantado en ira contra Moisés, criticando a Moisés, murmurando de Moisés, escarneciendo a Moisés. Su familia, ¿quién te ha dado a ti autoridad aquí? A ver, vamos a ver, ¿quién eres tú? Y Dios le dice a Moisés, tranquilo Moisés, porque no te rechazan a ti, me rechazan. Cuando alguien en su vida de experiencia de ministerio, yo veo muchos jóvenes esta noche, quiero deciros que la vida en ministerio es un problema, muy serio. Porque escucha lo que dice Jesús, lo que hicieron conmigo, lo harán con vosotros.
La vida de ministerio tiene muchos sinsabores si tú la tomas a nivel personal. Pero cuando tú dices al Señor, Señor, mira, este es el problema. Ahí está. Es tuyo porque la obra es tuya. ¿Dios actúa o no? ¿Crees que sí? Y la promesa del Salmo es evidente para mi vida y para la tuya. Dios exhibe tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Cómo? Poniendo la carga en las manos del Señor. No pelees, por favor, no luches, no te defiendas, salvo cuando el ministerio, el testimonio está en entredicho. Entonces sí, porque eso no es tuyo, eso es de Dios. Pero deja que Dios actúe. Vete de rodillas, con lágrimas a la presencia del Señor y dile al Señor, quítame las puertas para que no luche. Y ocúpate tú. Y cuando Dios actúa, barre y limpia, y coloca a cada uno en su sitio, porque Dios es justo. Y su misericordia es para siempre. Todo lo sufre, todo lo cree, ¿sabes qué dice? Dice que el que ama no duda de la palabra del otro. Muchas veces me sorprende esto. Muchas veces, bueno, no muchas veces, en alguna ocasión, tampoco son muchas veces, creo, espero. Hay un hermano que ha cometido una falta en la iglesia, no importa qué, y viene y dice, me arrepiento, créeme, siento mucho lo que hice. No hay ninguna razón para disciplinar a nadie que ha manifestado arrepentimiento. ¿Está claro? Porque la disciplina no es castigo, es corrección para volver al camino. Ahora alguien dice, bueno, es que tú no sabes cómo es fulano. Yo no sé cómo es fulano, pero sé cómo soy yo. Y sé que si Dios tiene capacidad para escucharme y decir, está bien, yo tengo que seguir las huellas del Maestro. La Iglesia de Cristo necesita hombres llenos de amor para restaurar a los que tropiezan. La labor pastoral no es fiscalizar si viene el creyente o no al culto, es para buscar al que no viene con brazo de misericordia y traerlo de nuevo a la comunión de los hermanos. Es dedicar tiempo y lágrimas orando en intercesión por los que antes estaban y ahora no están. Es buscar al que ha cometido un pecado y no hablarle el reproche del pecado, sino hablarle de la gracia del Señor. Y llorar con él, y abrazarle estrechamente y traerlo al rebaño del buen pastor, porque el creyente todo lo cree y todo lo espera. Y después del amor, el Espíritu Santo, y voy a terminar, el Espíritu Santo produce gozo. ¿Qué es el gozo? Bueno, el gozo es el efecto interno que el Espíritu Santo hace, que no tiene nada que ver con las circunstancias exteriores. ¿Y qué gozo es ese? El gozo de Jesús. Cristo dice, les he dado estas palabras para que mi gozo esté en ellos y su gozo sea completo. Luego, el creyente debe ser un hombre gozoso. Ahí tienes a Pablo y Silas. ¿Golpeados? Sí. ¿Contentos? No creo que estuvieran muy contentos con las espaldas bien apaleadas y los pies en el cepo. Yo no entiendo que un creyente pueda decir, gracias por la paliza que me dieron. No, eso es una inconsecuencia. Esto yo no entiendo que una persona que baja la escalera y se rompe la pierna diga, Señor, gracias, Señor. No. Pero no hay circunstancia para el creyente que vive en el Espíritu que le prive el gozo. Y ese gozo se manifestaba ¿de qué manera, por favor? Cantando himnos. Ahora, la iglesia se reúne para el culto. ¿Siente gozo en el cántico? Yo creo que hay una distorsión en nuestras iglesias que necesita de todas las formas, urgentemente, una renovación bíblica del concepto. La cena del Señor, que llamamos cena del Señor, no está establecida para recordar la muerte de Cristo, sino para proclamar la muerte de Cristo. ¿Lo dice Pablo o no? No dice venid, concentraros para recordar, dice venid y proclamar la muerte. Lo que estoy diciendo yo con esto es que no vengo a rendirle tributo a un muerto, sino a proclamar a un vivo.
por cuya muerte yo tengo paz, gozo y vida eterna. Esto no significa que de vez en cuando la emoción de la cruz, la dimensión de la cruz no llene tu alma. Pero sobre todo, hermano querida, hermana amada, no permitamos que la religión distorsione la gloria de la comunión y el gozo de la alabanza. Dios nos está llamando a un encuentro con el resucitado, no a un encuentro con un muerto. Y mi corazón estalla de gozo y digo al Señor, gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres vivo y porque tú reinas. Frente a esto, la enorme tragedia de congregaciones que se reúnen para partir el pan. Y tú entras en ese sitio y crees con toda honestidad que has entrado en un velatorio. Dios nos llene de gozo en el poder del Espíritu. Y finalmente, la paz. ¿Qué paz? Jesús dijo, la paz os dejo. Paz de relación esa. ¿Y qué dice? Mi paz es la paz dentro de la intimidad, que solo Jesús puede dar. Es la experiencia de la paz que Jesús como hombre sentía en aquella noche cuando los discípulos estaban inquietos. Es la expresión natural de la vida cristiana. No solamente tenemos que vivir la vida cristiana con todas sus demandas, sino tenemos que vivirla en paz. La comunión de los santos es una comunión grata cuando se lleva a cabo en paz. Y Jesús tiene una bienaventuranza en el Sermón del Monte que dice, bienaventurados los pacificadores. Pacificador no solo es el que vive la paz, es el que ama la paz y la busca. Es la persona que no puede ver inquietud en su entorno y que lleva cualquier problema a la presencia de Dios. La fe, la templanza, bueno, cuántas cosas tienen que ver con la dotación que el Espíritu Santo hace de nosotros. No hace falta añadir más. Yo quiero que tú te mires ahora delante del Señor y que te preguntes si en tu vida hay amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tolerancia. Si hay algún problema de estos en tu vida, recuerda que la vida en el poder del Espíritu se lleva a cabo solo de esta manera. Andad en el Espíritu. De otra manera, deja que el Espíritu Santo tome hoy el control de tu vida, mi querido hermano, mi querida hermana. Basta, por favor, de definir al Espíritu. Comencemos a sentir el Espíritu. Basta de hablar de los frutos del Espíritu. Sintamos que el Espíritu reproduce su fruto en nuestra vida. Seamos honestos con nosotros y con el Señor y entendamos que el Espíritu Santo de Dios, la gloriosa persona tercera de la Santísima Trinidad, está en nuestra mente, pero no tanto en nuestro corazón y mucho menos en nuestra experiencia. Tenemos pánico de que el Espíritu Santo tome el control de la Iglesia. Sentimos una tremenda inquietud cuando atisbamos por ahí que el Espíritu Santo puede hacer algo en la congregación. Y le ponemos coto y límites. Y Jesús nos dice hoy, venid en pos. Solo en la dependencia del Espíritu Santo puede seguir las huellas. Dios añada su bendición.